Muy bien, ya estamos de regreso aquí en el programa. Como lo habíamos anunciado, en la primera media hora hemos estado con el doctor Pedro Morales y ahora estamos con el doctor Marco Tulio. Doctor Marcos, muy buenos días, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Un gusto estar acá con ustedes. Buenos días. Bien, a nosotros nos encantaría pues poder hablar de temas más trascendentes, pero hoy tenemos que hablar sobre los bajos instintos. No sé si eso lo podemos denominar así, sobre los ímpetus desenfrenados del Premier de la República frente a las féminas jóvenes, que hoy lo viene poniendo en una posición contra la pared, que probablemente o él renuncia o lo vacan en el Congreso de la República, lo censuran. A esto hemos resumido la alta investidura de un Premier de la República, doctor Marco Tulio. Bueno, en realidad acá hay que considerar dos situaciones, ¿no? La situación política, que lógicamente es un premier, un presidente del Consejo de Ministros, que tiene investigaciones fiscales ya, una por el tema esta de los muertos en las protestas de diciembre y enero del año pasado, diciembre de 2022 y enero de 2023. El otro caso este de su presunta intervención en un pago bastante fuerte que se habría efectuado a un proveedor del Estado, y el otro el relacionado con las damas, en realidad cuatro denuncias, ¿no? O cuatro investigaciones, porque la tercera ya era sobre el tema de las damas, que viene desde el año pasado, y esta última que es la relacionada con el caso del audio difundido por el programa Panorama. O sea, el tema político lógicamente deteriora la imagen de un político, el estar enredado en casos de corrupción de diferente tipo, ¿no? De la negociación incompatible, el estar haciendo, disponiendo de recursos públicos para favorecer a amigos, familiares o, como en este caso, algunas noviecillas, o lo otro que es el haber ordenado el pago, haber intervenido en un pago, en algún momento de un dinero. Creo que estaba vinculado al caso de salud. Pero bueno, eh, este último caso, yo creo que si bien es el más demoledor políticamente, es el que menos consecuencias legales le traería, al menos de la gravedad como se ha denunciado. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se tiene que determinar es exactamente cuándo se produjo esta conversación. Aparentemente, la conversación podría darse en dos momentos, bueno, en tres. Primero, cuando el señor Otárola no era miembro del gabinete, por lo tanto era un ciudadano que no tenía ningún tipo de obligación, sino solamente el de ser respetuoso de las leyes, pero que en lo que respecta a recomendación o a solicitar un currículum vitae para recomendar o para contratar, bueno, está en el mundo de lo privado. El otro es el caso de que esta misma señorita Pinedo aparece ya en una investigación cuando ella es ministro de Defensa. Ahí la cosa se pone más complicada. ¿Por qué? Porque entonces esto habría que ubicarlo o en ese momento en el que él era ministro de Defensa o cuando ha sido ya presidente del Consejo de Ministros. Eso, lógicamente, se va a saber una vez que sean efectuadas las investigaciones del teléfono celular que ella ha ofrecido que va a entregar y que lógicamente permitirá acreditar exactamente en qué fecha se produjo ese diálogo. Si ese diálogo se produjo cuando él ya era ministro de Defensa, obviamente la cosa no luce muy bien para él. Ujú. Y si eso ha sido recientemente, o sea, cuando ya es presidente del Consejo de Ministros, igual. O sea, yo creo por eso de que en realidad la cosa ahora, la pelota está en la fiscalía, en la medida en que pueda determinar con precisión lo que le llaman los penalistas la línea de tiempo, Ujú. en qué momento se habría cometido este acto irregular. Doctor Marco Tulio, si me permite, dos noticias en desarrollo en este momento. El A ver, Poder Judicial acaba de dictar 19 años de prisión contra César Álvarez,
en el caso La Centralita. Ha confirmado esta sentencia de 19 años de prisión contra César Álvarez. La segunda, en este momento se reporta la caída a nivel mundial de Facebook y Instagram, sobre todo el Facebook que nosotros usamos, así que estamos saliendo también en paralelo en YouTube. Sí. Bueno, ahora ya dejo de preocuparme, pues trataba de ingresar a mi Facebook y me Corrección, que tenía que ingresar contraseñas y que no me contestaban, por más que yo estaba un poquito asustado. Pero me habían hackeado también. Sí, no es la caída mundial, ahorita lo están diciendo, Facebook va a reportar. Bueno, y la otra noticia, pues que han dictado 19 años de prisión a César Álvarez por el caso de La Centralita, ¿no? Pero ahí tiene un tema, fíjense usted, mire, acá hay un tema que es muy curioso. ¿Cuántos años se han demorado Sí. para hacer la investigación primero y luego el juicio en el caso Álvarez? Y entonces acá estamos ante un caso que debería ser tomado en cuenta por el Congreso, que es lo referente a la modificación de la legislación. A la Fiscalía le corresponde investigar. Obviamente, toda investigación no es perfecta, puede contener algún tipo de deficiencia. Nadie pide de que la Fiscalía determine quiénes son los culpables y ahí quede el asunto, porque entonces ya no necesitaríamos poder judicial, bastaría con el Ministerio Público. Entonces, siempre hay la posibilidad de que en el juicio lo que diga la Fiscalía sea contradicho por los abogados de la defensa y que sobre esa base de ese debate entre sociedad y defensa del acusado salga un resultado que es el que expresa el fallo del juez. En otros países el fallo judicial es un fallo colectivo, es decir, hay una actuación de un jurado de 12 personas escogidos por un sorteo electrónico ahora en la comunidad o en algunos estados de los Estados Unidos que tienen algún tipo de condiciones, requisitos, de tal manera de que el jurado sea la representación de la sociedad en su conjunto, tanto en sus fuentes étnicas como en sus fuentes de ocupación profesional. Ok, o sea, como si fuera una suerte de encuesta, ¿no? O sea, el jurado. Y una vez que dice el jurado culpable, el juez queda en la facultad de dictar el fallo. Un fallo que lo hará en base al código penal que haya en el Estado, pero tomando como referencia la jurisprudencia, ¿no? Es decir, cómo ha venido fallando anteriormente el Estado en algunos casos. Uh-huh. El problema es que acá todo queda en manos del juez o del colegiado. El juez en primera instancia, el colegiado si está ya en segunda instancia, que son 3. Entonces, acá el tema es de que esto de los juicios me hace recordar que justicia que tarda no es justicia. No solamente justicia para los involucrados en el proceso, sino para nosotros que somos los ciudadanos que esperamos que el sentido de justicia impere en la sociedad. Uh-huh. O sea, no es que estamos esperando que le den la razón a Álvarez o no se la den. Entonces, ese es otro problema. Para nosotros el tema es que la justicia impere. Si el señor es culpable, será declarado culpable. Si el señor es inocente, será declarado como tal y se irá a su casa. El problema es que acá el tiempo que pasa es como, por ejemplo, lo que está ocurriendo acá con el caso de Botaro. Botaro tiene 3 investigaciones abiertas en España, pero no avanza. No avanza. En el caso de Álvarez, se han pasado años investigando y luego otros años en juicio, lo cual termina siendo injusto para todos. Injusto para Álvarez, me imagino de que alguien que se sabe culpable, al final debe llegar un momento en que debe pensar, bueno, ya que esto se acabe, pues, ¿no? Sí, que declare culpable y se acabó el asunto. Porque eso que te tengan yendo y viniendo para una audiencia, para una cosa, no debe ser muy tranquilo. Pero, doctor Marco Tulio, disculpe que le corte. 2 ejemplos sobre el argumento que usted da. El caso de Susana Villarán. Haber sido ella en público, haber dicho, yo he recibido, y sigue libre. Y el segundo caso, la hija de Inira Wilca. Un juez en algún momento de la razón, el Estado le paga $250,000, se vuelve a hacer un juicio y le dicen pues que no era así precisamente. Ese es
esa es las diversas caras de la justicia peruana en nuestro país, doctor. Claro, y el problema está siempre en la ley. O sea, porque yo imagino que esto, por ejemplo, de que una investigación se demore 3 años, 3 años, cuando todos sabemos cómo son las investigaciones fiscales. Es simplemente coger el expediente, citar a un testigo, citar a un colaborador eficaz, hacerle 10 preguntas y luego guardar el expediente hasta un mes más adelante, que se vuelva a llamar a otro y a otro y así se va pasando el tiempo. ¿No? No tenemos el sistema gringo, que es que cuando el caso empieza, tiene que abrirse y terminarse de correr. Todos los días tiene que seguirse el proceso hasta que acabe. Acá no. Acá esto es la de que si alguno de nosotros fuéramos involucrados, nos van a citar una vez, nos llamarán dentro de 2 meses, luego pasará un año, luego nos seguirán llamando. Oye, no es una falta total de seriedad en la investigación fiscal. Quizás lleguen a conclusiones valiosas. Y si ahora esto se tiñe de política, que es lo más grave, ¿no?, de las preferencias políticas, son mis amigos, la manga es ancha, como lo que ha pasado con el caso Villarán. El caso Villarán es emblemático de todos los demás casos. Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Toledo, en todos los casos, la prensa ha tenido a su disposición hojitas de la carpeta fiscal. Sí, exacto. Precisamente las incriminatorias, las que revelan que recibió dinero, ¿no? ¿Quién fue? ¿Quién le dio el dinero? Todos sabemos la historia de todos estos casos a través de la prensa. O sea, el juicio todavía no empieza, pero ya sabemos quiénes van a desfilar por la corte porque ya la carpeta fiscal se ha hecho pública. Pero curiosamente en el caso Villarán no hay carpeta fiscal descubierta. Nada. De ella solamente se sabe lo que se ha filtrado. Lo que se ha filtrado por ahí es que habían 200 involucrados como testigos o como colaboradores eficaces. O sea, 200 personas que incriminarían a la señora Villarán. Pero eso es por el rum. Curiosamente, el reportero, que ha sido muy profusa en repartir información de todos los demás casos, en este caso en particular, silencio total. No sabemos nada. Hubiera cierta, bueno, no es de ahora, ¿no? Creo que no nos sorprende lo IDL Gorritis de hace años, a través de Domingo Pérez y Vela, muchos secretos que tenían, ¿no? En el caso de Odebrecht, que ellos los han tenido como primicia, lo cual es un delito, y también de alguna forma, hoy en día el tiempo nos da razón, porque ambos fiscales están investigados, uno fue suspendido como Rafael Vela, y ambos han fracasado en su intento de querer meter preso a todos, pero es como decir que haces 1000 hojas de un informe, pero si el informe no está bien estructurado, tu trabajo fue en vano, ¿no? Porque eres incompetente o porque fuiste elegido y nunca hice la talla. Y que hoy en día también se ven inmersos en muchos temas de la fiscalía y otros temas también de Odebrecht, ¿no? Hasta el día de hoy, doctor. ¿Cuál es su percepción? Ese tema, por ejemplo, del control de acusación. Se pasan meses haciendo el control de la lectura del expediente, sí, para poder pasar a juicio. Eso hay que modificar la ley. O sea, eso es un absurdo. Tienen que fijarse plazos perentorios. 15 días. Ya en el juicio se verá, los abogados defensores dirán que no, que faltó, que no hubo. Eso es otra cosa. Pero no podemos hacer de que aquí cada etapa del proceso, como el caso de Álvarez lo revela, es decir, se demora una década para terminar un caso. Y con el deterioro que significa para la imagen política. Ahí, por ejemplo, veo que en el caso del colega Heriberto Benítez, ha salido liberado de polvo y paja el tema. Sí. ¿Y quién le devuelve a él el deterioro de su imagen a lo largo de todos estos años, en los cuales ha estado involucrado en un proceso que termina declarando inocente? O sea, ¿quién le devuelve la apreciación que tiene la comunidad respecto a él? Los abogados, obviamente, por razones de nuestra formación profesional, debemos de presumir la inocencia, porque además es un mandato constitucional, pero también somos perspicaces. Sabemos de que una cosa es que la inocencia sea destruida a través de un proceso judicial, y otra cosa es que la realidad permita la negativa o el ocultamiento de pruebas que termine declarando inocente a quien no lo es. También lo hacemos, o sea, somos perspicaces. Pero el caso muere cuando el juicio concluye.
juez ha dicho, terminó el caso y el señor Percy es inocente, ¿quién le devuelve los años de mala imagen? Esos años en los cuales, en los corrillos, pobre Heriberto, está mezclado, parece que es mismo. ¿Quién se lo devuelve? Sí. Bueno, y recuerde que algunos medios adelantan opinión y sentencian públicamente en el tribunal público la participación de este sujeto que ha sido corrupto y en un juicio lo declaran inocente y no son capaces de disculparse. Disculpa. Una gran responsable es María, ¿cómo se llama la colombiana, Freddy? La que ahora está en Epicentro. Ospina. Ahí está, esa señora. Jamás ha pedido disculpas por las hartas de desaciertos que ha hecho, la mala desinformación. Incluso con su persona, doctor Marco Tulio, yo me acuerdo mucho. Sí, sí, bueno, es que en realidad lo bueno es no olvidar. Nosotros como cristianos perdonamos, pero no olvidamos. O sea, una parte Uno nunca olvida, ¿no? Siempre hay un nunca olvida. Y el otro día me estaban haciendo un reportaje, creo que fue para el programa de Beto a Saber, que tuvo la gentileza de no he visto el programa, pero sí tuve, lógicamente, lo recibí al amigo Tazaico y tuve que revisar nuevamente, que por acá lo tengo. Ahí está, las dos rumas. 2011, periódico del 2011, y los periódicos, perdón, del 2012, que fue el año del acopio de firmas, y del 2013, que fue el año de la consulta popular. Y estaba encontrando de que había sido, yo la verdad que no veía esos papeles del 2003, simplemente les puse en un fajín cada vez y los guardé. No me había percatado que había sido algo puntilloso. Había puesto los que me habían dicho Marco Tulio, ahí lo tengo. 6 o 7 periodistas que se esmeraron en hasta el cansancio distorsionar mi nombre, ¿no? Con ánimo peyorativo. Es como también los otros fajitos que he encontrado de quienes fueron los rostros del no, ¿no? O lo otro, los que algunos hoy día critican a Villarán y estaban con fotos y más aún la apoyaron en la consulta popular del revocatorio. Por favor, no, exacto, no olvidemos a Marcos Cifuentes, hoy en España. Bueno, él sí es consecuente. O sea, este sector de izquierda denominado caviar, bueno, hasta ahora siguen creyendo en o en la inocencia de la Villarán o en la explicación que ella dio que para combatir la posibilidad del retorno de la corrupción había pues que corromperse recibiendo dinero para la campaña, ¿no? Pero hay gente definitivamente que todavía cree en la señora Villarán, no sé. Pero, oiga, yo lo he notado, por ejemplo, cuando he estado en este proceso electoral en el Colegio de Abogados, el cual estuve candidateando, y me daba mucho que hacer, ¿no? O sea, los rostros de alguna gente en la cola. Obviamente los alumnos siempre son generosos. Profesor, ¿cómo está? Qué gusto de verlo, ¿no? Pero habían los otros rostros, ¿no? Los rostros adultos, severos, cuestionadores. Y no faltaron algunos que me miraban con la misma cara que me miraban en el 2013 en la revocatoria, sino que inclusive usted no es de izquierda. O sea, cosas. Yo digo, fíjate lo que ha pasado. Y bueno, a mí me pasó una vez, me acuerdo que Chile había llegado cuando había caído ya Allende hizo un evento, la Comisión Económica para América Latina y Naciones Unidas, y yo fui como regidor metropolitano de Lima a Santiago de Chile. Y me acuerdo que me da gracia, allá la policía tiene un sistema muy original, ¿no? Un sistema, dicen al inglés, yo no he estado en Inglaterra, no lo conozco, pero es un sistema en el cual el jefe se acerca a la turba y le combina a retirarse. Y una vez que no le hacen caso, ordena el apaleamiento, ¿no? Para dispersar a la gente. Entonces recuerdo de que me llamaba la atención esa cortesía de decirle, señoras, estaba, me acuerdo, en la puerta del vicariato apostólico,
reclamando por los derechos humanos de los presos, y el oficial de los carabineros decía, señoras, retírense, ustedes están ofendiendo al señor presidente de la República, porque le decían a Pinochet de todo, obviamente, ¿no? Asesino era lo más pequeño en los calificativos. Dice, retírense por favor, me van a ver obligado a, ok, ordena, ¿no? Pero la respuesta de la señora, cuando alguien de los de un grupo contrario a ellos le dijo, no, este tipo era en alusión a Allende, él fue un ladrón, porque ojo, también había denuncias de corrupción en el gobierno de Allende, eso es un poco que se calla la cosa, pero en todos sitios se cuestionaban, en Chile, en Rusia, en la época del socialismo científico, en todos lados. O sea, lamentablemente el poder, la concentración del poder, sea porque tienes mucho dinero, como tienes mucho poder político, o porque eres el partido único, lógicamente trae la corrupción. Pues es una cola lamentablemente presente. Fíjate lo que le dice la señora. Le contesta a esta persona que le dijo, él era un corrupto. Y le dice, podrá haber sido un corrupto, pero es un corrupto del pueblo. ¿Qué es esto? Dije yo, Sí. O sea, el corrupto del pueblo tiene un privilegio. Para mí no. Para mí, el corrupto del pueblo es peor que el otro. Sí, claro. Porque ese se escuda en su modestia, en la defensa de valores morales, de la ciudadanía, de la protección de los derechos de todos, va a ser un sinvergüenza. Eso es peor. El otro, bueno, es sinvergüenza por sí mismo, ¿no? Pero este nos engaña, pretende engañarnos, nos ve la cara de idiota. Freddy. Y sobre todo también esa vieja praxis, y no solo en Chile, sino también en el mundo, si hablamos de Latinoamérica, de querer escudarse con el tema democrático, ¿no? Por ejemplo, de querer defender el Estado de Derecho, pero ellos incumpliendo, por ejemplo, ¿no? A través de una dictadura, dicen, sí, es que cuidamos a los animales, a las personas, para hacer elecciones transparentes, pero ellos son los únicos que postulan contra ellos mismos, a los demás los votan, los desprestigian, si la gente está en contra, meten preso. Entonces hay mucha hipocresía, ¿no? De las personas que hablan del Estado de Derecho, pero ellos incumplen el Estado de Derecho frente a los que no les hacen caso, por ejemplo, ¿no? Eso ocurre en la dictadura, por ejemplo. O la otra situación que es también infame, para mí es infame, aunque no le guste mucho a algunos colegas míos, hombres de derechos, es de que se igualen los derechos humanos de los asesinos con sus víctimas. Es algo que no entendemos, ¿no? Sí. Es increíble, ¿no? O sea, gente que ha violado los derechos de todos en la sociedad, al atacar a una persona, en asesinarla con crueldad. El caso, por ejemplo, de esta mujer que le mete un disparo a una dama, es decir, en la cara. O sea, yo me pregunto, ¿cuál va a ser el resultado de esta señora que ha sido tomada presa? Seguramente 30 años en la cárcel, pagada con nuestro dinero. La alimentación, el alojamiento, la salud y el colmo. El otro día vi una ley de la cual nadie habla. Es en la cual ahora resulta que hasta educación universitaria el Estado les va a dar a los presos. Sí. ¿No? Es decir, o sea, más beneficio que lo que puede tener el chico de una población pobre, ¿no? Porque entonces, para que pudiera tener esos mismos beneficios, el pobre tendría que cometer un crimen para poder hacerse acreedor, pues, a la casa gratis, a la comida gratis, a la salud gratuita. Lo único que sacrificarían sería su pérdida de la libertad. Sí, claro. Por supuesto. Pero así cualquiera la pierde, ¿no? Si tiene la comodidad de una vida comprada. Así es. Y eso para mí es amar. O sea, los delincuentes se la deberían buscar ellos mismos o hacer un trabajo, como hacen en otros países. Por supuesto que sí, ellos tienen que trabajar dentro de la prisión, tienen que pagar. Y más aún, como en el Perú no hay prisión por deudas, cuando termina el cumplimiento de la sanción, el preso sale de lo más tranquilo, liberado, y no pagó la reparación ni al Estado ni a las personas, los familiares de sus víctimas. Francamente, yo sí soy partidario, no de la mano dura, de la mano firme, porque la ley es firme. La ley se ha hecho para que sea disuasiva, es decir, que sabiendo lo que nos puede ocurrir, sepamos reprimir nuestros instintos y portarnos bien, ¿no? Esa es una de las funciones de la ley severa, ¿no? O sea que si yo sé
De que si salgo a la calle y le meto un trompón a alguien, voy a terminar preso, aunque sea 48 horas, pues no lo hago, pues no. Los bajos instintos los tendré que controlar, llevar mi control de ira mucho mejor. Pero si eso no hubiera, estaríamos viviendo en la jungla. Así es, así es. Lamentablemente hay gente, estos sicarios, o sea, esta gente pues no tiene ningún tipo de respeto al derecho de los demás, matan sin piedad, y nosotros con el cuentazo de derechos humanos. Derechos humanos, solamente tres. Ujú. El derecho a la defensa, el derecho al debido Proceso. al debido procedimiento y el derecho a que su caso resuelto por un juez de primera lo vea un juez de segunda. Así Claro, es. esos sí son los derechos que todo el mundo debe tener. Así Pero es. de ahí, creer que tienen tanto derecho como la víctima, eso es el disparate mayor que va camino a destruir a nuestra sociedad. Bueno, seguimos aplicando ese criterio. eso es una agenda que nos quieren implementar pues, estos caviares y organizaciones de derechos humanos. Doctor Marco Tulio, muchísimas gracias. Yo le agradezco enormemente ese espacio que me ha dado para poder conversar esos temas muy interesantes. Y qué bueno que con usted esté ahí una primicia que podamos conversarlo. Con todo gusto. Un fuerte abrazo. Gracias. Que tenga un buen día. Gracias. Nos vemos.